1:40 de la tarde. Vamos a ver si ahora sí podemos conectar con Antonio Martín, presidente de Iberozoa. Ya saben que cada 2 lunes tenemos una cita con esta asociación Iberozoa para conocer cuestiones muy interesantes y que amplían nuestros conocimientos sobre animales y plantas y también sobre medio ambiente. El caso es que hoy nos han propuesto descubrirnos curiosidades sobre los anfibios y sobre todo su ciclo vital. Vamos a saludar primero a Antonio Martín. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Fran, ¿qué tal? Volver a hablar en este espacio. Hablar contigo sobre todo de los anfibios, que son una especie a nivel general amenazada porque su ciclo de vida depende del agua y todos sabemos que, salvo esta primavera que hemos tenido unas lluvias bastante intensas, a veces nos encontramos con años muy secos y con esa dificultad también de estos animales para poder acceder a determinadas fuentes de agua para poder subsistir y hacer ese ciclo de la vida. Pues efectivamente, en estas latitudes cada vez encontrar puntos de reproducción como charcas es más difícil, y que estos estén bien conservados, ya sea por la transformación del suelo, el cambio climático, la contaminación o las especies invasoras. Entonces, hoy vamos a detallar un poco qué es lo que ocurre y hace tan especial a estas charcas para que estos anfibios puedan vivir y criar año tras año. Uh-huh. Bueno, la historia de los anfibios y sobre todo de su ciclo de vida comienza con las lluvias de primavera. Efectivamente, bueno, pueden reproducirse tanto en otoño como en primavera, pero lo importante es que estas lluvias de primavera que hemos puesto como ejemplo despiertan a los anfibios tras su letargo. Normalmente los anfibios adultos permanecen meses enterrados o refugiados, y las temperaturas y la humedad despiertan comportamientos y cambios físicos en ellos, que es lo que les hace reproducirse. Esto es porque, en función de la humedad y la temperatura, una serie de hormonas activan estos mecanismos, y entonces es cuando ellos se desentierran y acuden a las charcas de forma masiva. Algunos de ellos incluso pueden tener cambios físicos, como comentaba antes. Por ejemplo, el tritón pigmeo, que es una especie que también tenemos aquí en Tres Cantos, por ejemplo, pues les salen crestas, se les aplana la cola y entran a una fase acuática. Pero los sapos, que son los que solemos conocer y escuchar más, pues van a cientos a formar coros en las charcas que resuenan a kilómetros. Uh-huh. Normalmente los machos son los primeros en acudir a las charcas, y estos coros que escuchamos en primavera son los machos atrayendo a las hembras. Pero bueno, otras especies que no hacen estos sonidos, como el gallipato o los tritones que comentaba antes, se comunican mediante señales químicas bajo el agua. Uh-huh. Son más discretos en ese sentido, ¿no? No hacen estos. Bueno, ese croar, ¿no? Esos coros de cientos de individuos machos, digamos que es el inicio de lo que se denominaría el cortejo. Efectivamente, o sea, es lo que marca el comienzo de la reproducción. Normalmente en los anfibios la fecundación es externa, como en los peces, porque por eso se realiza en el agua. Y para el caso de los sapos, o bueno, en concreto los anuros, que son los sapos y las ranas, se produce mediante el amplexo. El amplexo es un abrazo que da el macho a la hembra, una especie de... Bueno, básicamente ellos esperan en estos coros, en estas charcas, y cuando se acercan las hembras las interceptan, y ese abrazo, que puede durar horas en algunas especies, pero en otras, como el sapo común, puede llegar a durar días, estimula químicamente a la hembra. Entonces la hembra, que ya tiene los huevos formados dentro, puede tener hasta 2.000, 5.000 huevos, los va colocando gracias a este amplexo, y el macho los va fecundando porque está colocado encima. Uh-huh. Esto es lo más habitual, pero normalmente, como te comentaba, que se altera su comportamiento totalmente por las hormonas. Pues algunos se pueden ver observaciones como amplexos de múltiples individuos, amplexos a otras especies, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que hay puestas de estos 2.000 a 5.000 huevos de machos que, bueno, hay puestas que tienen distintos padres, es decir, que la propia hembra saca todos los huevos de una vez, pero como hay tantos anfibios en la charca, algunos de ellos se denominan machos satélite, porque básicamente están como orbitando todo este frenesí. Pues se puede dar la situación de que haya una puesta de distintos padres, y todo esto en una misma cadena de miles de huevos. Ajá. ¿Y estos miles de huevos qué formas tienen? Porque creo que tengo entendido que son de diferentes formas dependiendo de la especie. Sí, los sapos generalmente suelen poner una cadena con embriones negros, y las ranas suelen hacer una puesta más como un racimo de uvas, como una bola de huevos. Uh-huh. En el caso de los tritones, por ejemplo, los huevos los ponen más bien de uno en uno. O sea, que cada anfibio tiene una forma distinta de poner los huevos. Uh-huh. ¿Y toda esta fecundación es similar en todas las especies?
Pues en el caso de los se diferencia más bien entre grupos de anfibios. Los anuros, que son los sapos y las ranas, tienen este proceso que acabo de describir, pero por ejemplo los urodelos, como los tritones o las salamandras, es distinto. El cortejo no se realiza mediante amplexos, salvo en el gallipato, que el gallipato, bueno, ya hemos hablado de él, es que es peculiar para todo, pero la mayoría de tritones no es así. Se realiza una especie de baile nupcial, una serie de movimientos en el cual el macho en el agua aletea y expulsa chorros de feromonas a la hembra. Y esto es lo que hace que ella se estimule. Pero es muy curioso porque en este caso, cuando ya se ha completado el proceso, el macho deposita lo que se llama un espermatóforo, que es un paquete de esperma condensado, y la hembra es luego la que ella coge el paquete y se lo introduce dentro de la cloaca. Es decir, que es como que la fecundación sigue siendo, es interna en este caso, pero es el macho el que ofrece este paquete para que ella ya fecunde los huevos. Ajá. Y después de eso la hembra va uno a uno poniendo los huevos en la charca, envolviéndolos en las hojas para protegerlos de la radiación solar, de los depredadores o de infecciones. Uh-huh. Es decir, que esta especie que nos comentabas incluso envuelve en algo que encuentra, ¿no?, en la charca, ¿no?, como esas hojas, ¿no?, para que no les afecte a lo mejor el sol o la radiación o otros depredadores, ¿no?, que claro, se alimentan de estos huevos. Totalmente, va uno a uno poniendo los huevos y envolviéndolos. Esto lo hace el tritón pigmeo, que es la especie que comentaba antes, porque al final los huevos son de anfibio, no tienen cáscara, tienen una cubierta gelatinosa y son muy muy sensibles, entonces el desarrollo de los embriones se puede ver afectado por un montón de cosas. De hecho, en algunas especies incluso tienen cuidados parentales y como comentaba, aunque los huevos se desarrollan en el agua, principalmente, tenemos también otra excepción en estas latitudes, que es el sapo partero, y es un anfibio cuyos huevos pueden sobrevivir a la tierra firme y a la sequedad, y es el macho el que cuida la puesta. Lo que pasa es que cuando los huevos van a eclosionar, normalmente es el macho el que se aproxima a la charca y libera los renacuajos para que ya completen su ciclo de forma habitual. Bueno, pues hemos llegado al punto, hablando de este ciclo de la vida de estos anfibios, de los renacuajos, ¿no?, que es una historia aparte. Totalmente, o sea, el mundo de los renacuajos es una odisea día tras día. En general, los medios acuáticos, o sea, las charcas y las zonas o los hábitats acuáticos son más productivos porque hay fitoplancton, hay más nutrientes, hay más refugio, por lo que en general a los renacuajos siempre les va a interesar pasar el máximo tiempo posible en el agua, ya que cuanto más tiempo pasen allí, pues más posibilidades tienen de sobrevivir, porque están en grupo, y más alimento pueden ingerir para luego hacer la metamorfosis, que cuesta un montón. De hecho, normalmente, para que te hagas una idea de los tiempos de todo esto, los huevos anfibios suelen tardar unas 3 semanas en eclosionar, y en el caso de los renacuajos, pues normalmente hay especies que completan su ciclo en un mes, es decir, que tardan un mes en hacer la metamorfosis, siendo lo habitual 3 meses, pero algunas pueden estar más de un año bajo el agua, incluso cuando el agua se congela en invierno, sobrevivir bajo el hielo, si las circunstancias lo requieren. Por esto te comento, porque es que estar en el agua al final les compensa, porque tienen más nutrientes y más refugio. Incluso, también estos renacuajos se tienen que alimentar de alguna cuestión, ¿no? ¿Cómo se alimentan? Pues los renacuajos prácticamente comen todo lo que puedan encontrar en la charca y sea de origen orgánico. Pueden comer invertebrados acuáticos, larvas de insectos, detritos, polen, incluso vegetación. Bueno, vaya que a los renacuajos también se los comen todo tipo de animales, como por ejemplo culebras, mamíferos acuáticos, incluso, las aves, sobre todo cigüeñas, etcétera, e incluso las propias larvas de las que se alimentan también se los pueden comer a ellos. Por eso la charca, la verdad que es una jungla de depredadores y de presas, y todos los animales que hay ahí dentro, sobre todo los renacuajos, pues son un eslabón trófico fundamental. Es más, cuando los renacuajos detectan que hay depredadores cerca, como galápagos o cangrejos, pues pueden incluso acelerar su metabolismo. O sea, estas mismas señales químicas, este olor de los depredadores, lo detectan y hacen que completen la metamorfosis antes de tiempo para poder sobrevivir. Lo mismo que cuando la charca se va a secar. Ajá.
Qué interesante, ¿no? Mira, esta es una cuestión que estoy seguro de que un servidor, desde luego, no conocía y estoy seguro que muchos oyentes tampoco. Bueno, y estamos pasando, digamos, por los diferentes ciclos de la vida de los anfibios. Hemos conocido el cortejo, la fecundación, la fase esta en la que son renacuajos. Digamos que ya la otra fase sería la vuelta, es decir, convertirse en adultos, ¿no? En anfibios adultos. Totalmente. Lo que se llama la metamorfosis. Al final es un proceso muy delicado en el cual todas las estructuras internas de los renacuajos se reorganizan y surge pues lo que llamamos el metamórfico, que es un anfibio adulto en miniatura. Puede llegar a ser hasta 100 veces más pequeño que el adulto. Estamos hablando de una criatura que puede tener el tamaño de una hormiga o incluso menos. Y dentro hay vértebras, pulmones, órganos, y crecer hasta convertirse en un sapo. Por eso, entre otras cosas, también es muy importante no mover los renacuajos de sitio, porque este proceso es muy delicado y todo lo que tiene que ver con la ecología y la fisiología de estos animales que comentaba antes, si los movemos de un sitio a otro, probablemente alteremos todo este ciclo. Pero el caso es que cuando realizan la metamorfosis y salen estos cientos miles de individuos abandonando las charcas, su vida es un misterio. O sea, no se sabe nada prácticamente de lo que hacen los anfibios en los primeros 2 años de vida, dónde van, qué distancia recorren. Se sabe pues que la mayoría mueren porque la estrategia reproductiva de los anfibios consiste en reproducirse en masa, porque por probabilidad uno tiene que sobrevivir, pero es que no se sabe nada sobre esos primeros 2 años de vida. Solo se sabe que esta etapa se llama dispersión juvenil y es el momento en el cual colonizan nuevos territorios, pero nada más. Bueno, ya de nuevo el ciclo vuelve a comenzar 2 o 3 años después, cuando ya son adultos y vuelven a la charca, ¿no? Para volver a reproducirse, Sí, con esta etapa ya se cierra un poco esta historia que comentábamos. 2 o 3 años después, cuando con un tamaño ya de adulto o subadulto, los anfibios reaparecen en las charcas y bueno, puede ser tanto en la que nacieron como en otra distinta, porque normalmente un anfibio no va a recorrer más de 2 kilómetros en toda su vida. O sea, se han registrado movimientos de hasta 5 o 10 kilómetros, pero lo normal es que apenas se desplacen unos cientos de metros. Algunas especies también tienen distintas longevidades, por ejemplo. Unas pueden llegar a vivir más de 20 años y otras viven entre 3 y 8 años. Cada especie tiene una estrategia vital distinta, incluso dentro de la misma especie. Las poblaciones de tres cantos, por ejemplo, pueden reproducirse de forma distinta a las poblaciones de miraflores, siendo de la misma especie. O sea que la vida de un adulto es varía totalmente según la zona en la que estemos y la especie de la que estemos hablando, aunque en general la mayoría de anfibios durante todo el año van a estar enterrados varios meses hasta que las condiciones sean favorables para volver a salir y volver a comenzar este ciclo, siempre de noche, porque es cuando hay mayor humedad. Bueno, de cualquier manera, una de las cuestiones que siempre incidimos es que debemos mantener las poblaciones de anfibios todo lo posible para que estos animales sigan reproduciéndose y formen parte, ¿no?, del ecosistema, que es un eslabón importante. Totalmente. Todas estas etapas que hemos descrito tienen sus depredadores, tienen sus presas, son piezas fundamentales del ecosistema y no solo eso, sino que cada historia de vida es única, cada especie es única, cada población es distinta y en conjunto forman un patrimonio natural irreemplazable y poco a poco, si vamos perdiendo eso, estamos perdiendo pues historias de miles de años de evolución que las tenemos ante nuestros ojos y es una pena y tenemos que apostar por su conservación, claramente. Por cierto, vosotros tenéis una actividad este fin de semana en Tres Cantos, ¿no?, también relacionado con anfibios. Sí, este fin de semana, el viernes, vamos a dar una charla en el aula ambiental de Vaquerizas para hablar en detalle sobre todas estas curiosidades, sobre las especies de Tres Cantos y los proyectos de conservación que estamos realizando en la zona, sobre todo la creación de nuevas charcas y para que haya nuevas poblaciones. Bueno, pues nos tenemos que apuntar de alguna manera para poder participar o nos podemos presentar por allí ya para disfrutar de estas anécdotas, de estas informaciones y de otras muchas que caerán. Pues podéis acudir directamente, es el viernes a las 5:30 en el aula ambiental de las Vaquerizas de Tres Cantos. Y allí hablaremos en detalle de toda la biología de los anfibios
todas las especies de la zona. Podéis acudir directamente hasta completar el aforo. Muy bien. Bueno, pues Antonio Martín, presidente de Iberozoa, ya saben que es una asociación premiada, creada hace muy poquito, pero que está siendo muy productiva en cuanto a iniciativas, actividades. Nosotros tenemos pues una cita con ellos cada 2 lunes y en esta ocasión pues hemos querido hablar de la vida de los anfibios, del ciclo de vida desde que empieza ese cortejo hasta que bueno pues pasan por diferentes fases hasta llegar a adultos y luego vuelven a reproducirse. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.